Cuando hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo, tenemos que recordar las palabras de Pablo allí en 1 Corintios capítulo 12, los versículos 7 y 10 específicamente para el día de hoy. Y este versículo 7 dice: pero a cada uno, hablando de los dones espirituales, dice: a cada cual les es dada la manifestación del Espíritu, con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, y este es el propósito, para provecho mutuo. Aquí está diciendo el Señor, entre otras cosas, que todos los cristianos, todos los hijos de Dios, que han creído en Cristo, que son parte de la familia de Dios, pues todos los cristianos no solo han recibido el Espíritu Santo en sus vidas, sino que además tienen el poder del Espíritu Santo en ellos para hacer incluso cosas sobrenaturales. Y ya estuvimos hablando en cultos anteriores acerca del don de palabra de sabiduría, ¿lo recuerdan? La palabra de conocimiento, también el don de fe, el don de sanidades. Y hoy vamos a estar hablando precisamente del don de milagros, como dice, entre los dones que el Espíritu Santo, entre las habilidades que le permite el Espíritu Santo desarrollar a sus hijos, está también el hacer milagros. Y cuando vamos a la definición, por así, de la palabra milagros, pues esta viene de la palabra griega dunamis o dinamus. También se traduce de esa manera, y que significa milagro, y que esto implica una obra poderosa, es decir, algo más allá de lo que humana o naturalmente puede ocurrir. Es decir, que demanda la intervención divina para que ocurra. De lo contrario, no fuera un milagro. Es algo que por lo general no es definido, no es justificado ni por la fuerza, ni por el conocimiento, ni la inteligencia humana, sino que es algo que se sobreentiende que lo hizo Dios, que es algo que viene más allá de lo natural. Y cuando hablamos específicamente del don de milagros, podemos entender que es, por lo tanto, la capacidad sobrenatural otorgada por Dios para realizar señales especiales que dan testimonio del Dios bíblico. Cuando hablamos de señales especiales, uno se queda así y dice: bueno, ¿qué tipo de señales? Bueno, cuando usted ve o estudia cualquiera de las manifestaciones de estos dones espirituales del Espíritu Santo, valga la redundancia, estamos hablando de cosas que son sobrenaturales y por tanto son milagros. Si usted recuerda, el don de palabra de sabiduría no habla solamente de lo que una persona puede leer, entender y humanamente pues recibir de libros y de la experiencia. No, es una sabiduría que, si es un don sobrenatural, es un don del Espíritu Santo, es porque el ser humano no lo puede desarrollar solo. Entonces tiene un elemento sobrenatural. Asimismo, el don de conocimiento, Dios revela y da a conocer cosas específicas. Por ejemplo, Moisés no estuvo en la creación del universo, sin embargo Dios se lo reveló a través de esta palabra de conocimiento. Dios le revela también a Moisés los detalles de cómo fue creado el universo, y eso es lo que encontramos, por ejemplo, en la primera parte del libro de Génesis, los primeros 2 capítulos y más allá. Nos encontramos que son cosas que Moisés no vivió y que ya habían pasado unos cuantos años, que a ese nivel de detalle probablemente no se podían recordar. Para eso está el Espíritu Santo, y eso puede ser también palabra de conocimiento o una revelación divina. Cuando hablamos acerca de sanidades, el don de sanidades también es un milagro, porque es algo sin la intervención de un medicamento, sin una cirugía médica. Sencillamente Dios hace la obra de manera espontánea, de manera instantánea o de manera progresiva, como Dios lo quiera hacer, pero es una sanidad sin intervención humana, y que no hubiese sucedido de manera natural, al menos no en el tiempo en el que sucedió. Entonces todos los dones del Espíritu Santo van a involucrar algún elemento milagroso en ellos, porque de lo contrario no haría falta
que el Espíritu Santo lo hiciera. Sencillamente, el Espíritu Santo nos permitiría desarrollarlo y tendríamos entonces la contraparte humana al mismo nivel por parte del resto de quizás de las religiones o de las otras personas. Sin embargo, cuando hablamos de lo que Dios hace, no puede ser superado por ninguna otra entidad espiritual o física. Porque Dios tiene toda autoridad por encima de todas las cosas, porque al final Dios es el creador. Entonces, cuando vamos a las Escrituras y nos damos cuenta, bueno, una de las razones por la cual el Espíritu Santo viene a nuestras vidas es para equiparnos, para nosotros poder ser testigos de Jesús y hacer en obediencia a lo que Él nos dijo. Y me serán testigos cuando hayan recibido el poder del Espíritu Santo. Y así sucede, cuando recibimos el Espíritu Santo, ese poder se manifiesta no solo en nuestra transformación, de que una persona que era un pecador en cualquiera de las áreas de pecado, mujeriego, borracho, adicto a las drogas o a cualquier otra cosa, maltratador o violento o con un mal carácter o lo que sea, o sencillamente un pecador acapiñado que todo el mundo lo puede considerar bueno, pero en su corazón sabe que tiene debilidades y necesidades. Bueno, parte del poder del Espíritu Santo se manifiesta en la transformación de la vida, el carácter de una persona. Pero hay otra parte que a través de los dones espirituales, entonces Dios a través de nosotros hace cosas sobrenaturales para dar testimonio al mundo de que para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras de estos dones espirituales o de este don especialmente, del don de milagros que nos encontramos, porque si todos los dones tienen un elemento milagroso, pero hay un don específico que se llama el don de milagros, pues entonces alguna distinción tiene que haber del resto de los dones. Entonces vamos a ver dónde podemos encontrar algunos de esos elementos y qué es lo que hace estos dones. Entre otras cosas, el Espíritu Santo, Dios como creador del universo y de sus leyes, tiene la capacidad de anular. Especialmente lo ha hecho a lo largo de las Escrituras de manera temporal. Pero Dios puede anular o puede sobreponerse aún a las leyes naturales en cualquier área. En el área de por ejemplo, de la gravedad, o en el área del tiempo o del espacio. Dios puede hacer milagros y vamos a ver algunos de ellos en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Dios vio que el pueblo de Israel llevaba ya mucho tiempo esclavizado por los egipcios y estaban siendo maltratados, llamó a Moisés para que a través de Moisés el pueblo fuera sacado, liberado de Egipto, de esa esclavitud, y llevado a una tierra prometida, que es donde está actualmente la nación de Israel. Dios es quien le dio esa tierra a esa nación. Entonces, dice que cuando Moisés fue allí, una de las cosas que le había dicho Dios a Moisés es que a través de ellos y de él y de su hermano Aarón iba a manifestar su poder. Y sucede que Aarón tenía una vara, un pedazo de palo, una rama, pero tenía esta rama, esta vara, y dice la palabra de Dios que cuando estaban frente al faraón, demandando que liberaran a los israelitas de su esclavitud para que fueran a la tierra que Dios les había prometido, pues Dios le dijo que tirara la vara al suelo. Y la vara se convirtió en serpiente. Ahora usted analiza esa situación y usted dice, no, eso es imposible. Y lo es. Es imposible que una vara se vuelva una serpiente. Es imposible que un elemento vegetal se vuelva un animal. La naturaleza no funciona de esa manera. Y ahí es donde vemos el elemento milagroso. Dios en su poder utilizó a Aarón y a su vara para demostrar su poder a Faraón. Y le dijera a Faraón, esta gente no vienen inventando historias, esta gente vienen respaldados por mí. Pero ¿qué es lo que pasó? Faraón también tenía sus brujos, tenía sus hechiceros, la gente que trabajaban para él en todas estas religiones oscuras. Y ellos también agarraron sus varitas, parece que todo el mundo tenía vara en aquel tiempo,
Las tiraron al suelo y se convirtieron en serpientes. Y aquí hubo un reto entonces. Por una parte, Dios hizo que una vara se convirtiera en serpiente. Pero la imitación satánica, porque a Satanás le encanta imitar las cosas que Dios hace con el propósito de confundir a la gente y haciéndole pensar que están en la verdad, o haciéndole pensar que Satanás tiene poder supremo y cosas por el estilo, pues también estos hechiceros tiran la vara y se convierte en serpiente. ¿Cómo Dios superó eso? La única vara de Aarón se comió a las dos serpientes que habían hecho con el poder satánico aquellos otros dos brujos y hechiceros. Y ahí es donde uno ve que el poder de Dios no puede ser superado. Y al final, luego se inclinó Aarón y agarró a aquella serpiente por la cola y se volvió a convertir en vara. Entonces, ¿qué vemos ahí? Algo milagroso. Algo que no ocurre con cualquier gente, ni ocurre en ningún momento, a menos que Dios intervenga, a menos que un poder sobrenatural intervenga. Ese tipo de cosas no ocurren, ¿verdad? Usted no le da una patada a una piedra por ahí y se convierte en un sapo, ni en cosas por el estilo, ¿verdad? Esas cosas no ocurren. Ahí se ve el poder sobrenatural, la influencia, en este caso, del poder de Dios y la imitación satánica. Y por eso es que es tan importante el estudio de las Escrituras, para uno poder discernir entre una cosa y otra. Y eso es otro de los dones que más adelante vamos a estudiar, el discernimiento de espíritu. Pero en esta ocasión, el don de milagro se manifestó a través de Aarón para que convirtiera esa vara en una serpiente, y también luego esa misma vara la usó para golpear el río Nilo y se convirtieron todas las aguas en sangre. Y uno dice, bueno, eso también es algo milagroso. ¿Por qué? Porque las aguas en sangre no se convierten, no solamente se convirtió el agua del río Nilo, las aguas de los pozos, las aguas incluso dentro de los baldes, los cubos de agua, las cubetas de agua, toda se convirtió en sangre y se tiñó de rojo. ¿Qué vemos ahí? Un milagro de Dios. Y es interesante que todo eso lo hizo Dios a través de una persona cuando tocó con la vara el río. Ahora, cualquier otra persona pues puede caerle a palazos a cualquier río, pero no lo logra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son cosas que tienen que ser por encima de lo natural, para que pueda romper las leyes naturales. Y en este caso, eso no es algo que sucede de manera espontánea ni natural. No hay justificación ni lógica ni científica para que este tipo de cosas ocurran. Por eso se consideran milagros. ¿Qué otra cosa? Moisés dividió el mar rojo. Luego, finalmente, después de muchos milagros hechos a través de Moisés y Aarón, el faraón, el rey de Egipto, finalmente le da la libertad a los israelitas y salen de Egipto contentos hacia la tierra prometida, aunque siempre hay algunos que andaban protestando. Pero llegan y el faraón cambia de opinión, comienza a perseguirlos para destruirlos, y los que quedaran vivos regresarlos, porque en su dureza de corazón se quería oponer a Dios. Y llegó el momento en el que el pueblo de Israel estaba entre el ejército de Faraón, que se venía acercando para matarlos, y entre el mar. ¿Cuál es la esperanza que tiene la gente? Morirse ahí, porque era un ejército contra un pueblo lleno de niños, de mujeres, de ancianos, de gente que no estaban acostumbradas a pelear ni nada por el estilo. Dios le dice a Moisés, usa tu vara para abrir el mar. ¿Es esto posible? Es posible que uno agarre un trozo de madera y le dé un golpe a las aguas y se abra un espacio para que la gente camine. Un camino, un trillo, ¿no? No es posible, a menos que Dios intervenga. Dice la palabra de Dios que fue Moisés, golpeó las aguas, y dice que vino un viento fuerte y que abrió las aguas en dos y dejó un camino. Imagínense este mismo camino en el centro, que esto sea agua y que haya un camino para caminar por ahí. Y Dios le dijo al pueblo de Israel,
arranquen y crucen el mar. Y allá fueron, huyendo de los egipcios. Y cuando lograron cruzar el mar, los egipcios ya estaban dentro del camino, dentro del mar. Y Dios cerró las aguas y quedaron sepultados los enemigos que venían para destruirlos bajo esas aguas. Eso es el poder de Dios. Pero el poder de Dios, que decidió no hacerlo de manera directa, Dios, sino que quiso usar a una persona para que esa persona fuera el instrumento y respaldarlo y darle liderazgo y mostrar el poder de Dios y el interés que tiene Dios de relacionarse con sus hijos para hacer lo que Dios quiere hacer. Dios pudiera hacer muchas cosas por su propia cuenta, pero ha decidido, ha querido que tú y yo seamos parte de su equipo. No hay un privilegio más grande que ese. Y que Dios decida que a través de nosotros va a manifestar su poder para hacer cosas sobrenaturales. Es algo emocionante, debería emocionarnos a todos. Aunque tristemente no es todo el mundo en las iglesias quienes se interesan por ser esa clase de instrumentos de Dios. Que Dios nos ayude para despertar. Amén. Amén. Pero hay más. Dice la palabra también de Dios que habían dos profetas. Uno era el maestro del otro, que era más nuevo. Elías era el maestro, el líder de estos profetas. Y Dios le dijo a Elías que le había llegado su momento y que en algún momento, que en cualquier momento iba a partir de esta tierra. Y dice la palabra que empezaron a caminar, y estoy yo la historia en la lectura bíblica, y llegaron al río Jordán y querían cruzar al otro lado. O se mojaban o sencillamente no podían cruzar. Alguna razón había por la cual no podían cruzar el río. Dice la palabra de Dios que Elías, el maestro, agarró uno de sus mantos, golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Eso es otra cosa que no sucede de manera natural, ¿verdad? Porque el río debe seguir corriendo. El río, si tú lo paras por aquí, él sigue creciendo hasta que se desborda por otro lado. Se iban a mojar de todas maneras y no se mojaron y no se desbordó. Y no sé qué fue lo que Dios hizo, pero Dios detuvo el río para que siguiera corriendo, abrió las aguas. Elías y Eliseo cruzaron el río Jordán sin mojarse. Y del otro lado, entonces, finalmente Elías parte y Eliseo, su discípulo, recibe la unción, recibe el Espíritu Santo de aquel tiempo, venía de manera temporal sobre la vida de las personas. No venía de manera permanente como lo hace hoy en día. De manera temporal venía sobre una persona escogida para hacer algo grande. Y estaba sobre Elías. Pero ahora que Elías había partido, porque dice la palabra que fue arrebatado, entonces Eliseo recibió entonces la unción del Espíritu Santo en su vida. Y dice que cuando iba a regresar tenía que volver a cruzar el río, porque iba de regreso. ¿Qué hizo? Agarró el mismo manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Tocó las aguas del río y sucedió lo mismo. Se detuvo el cauce, se abrieron las aguas. Eliseo caminó en seco, cruzó el río y luego el río siguió corriendo en su cauce normal sin hacerle daño a nadie. Eso es un milagro. Y así por el estilo nos encontramos otros, pero este me llama mucho la atención. Sansón fue un hombre que Dios escogió desde el vientre. Su madre era estéril y le había pedido un hijo al Señor. El Señor le regala un hijo y le dice, este muchacho no va a ser solo un hijo que te voy a dar, va a ser alguien que va a juzgar, va a ser un juez de Israel y va a ser una persona que yo le voy a dar el poder de la fuerza. Eso nos encantaría a todos los hombres, ¿verdad? Bueno, a cualquiera le gustaría, incluso a las mujeres que... Pero te dejó cortar el moño. Sí, ese fue su error. Pero le volvió a crecer, gracias a Dios, el pelo. Pero es para que nos demos cuenta de la obra sobrenatural que Dios puede hacer.
Miren, cuando hablamos de la fuerza, porque ese fue el don que Dios le dio a Sansón, el Espíritu Santo vino sobre la vida de Sansón y le dio una fuerza sobrenatural. Usted y yo hemos visto quizás competencia de hombres levantando pesos o haciendo cosas que demandan una gran fuerza. Pues bueno, yo me metí a la inteligencia artificial y le pedí que me hiciera un resumen de todas las obras de Sansón en el libro de los jueces y que me las comparara con los hombres más fuertes que hay información en la historia de que han ocurrido. Y que hiciera una especie de explicación de cuán fuerte tenía que haber sido Sansón en esas circunstancias. Y esto es lo que la IA, la inteligencia artificial, pues me mandó de regreso. Dice, los estudiosos y los análisis sugieren que Sansón podría haber exhibido una fuerza de 3 a 10 veces mayor que la de los humanos más fuertes que se tiene conocimiento de ellos. Y algunas hazañas requirieron miles o incluso decenas de miles de libras de fuerza. Más que Goliat. Eso es, sí, mucho más que Goliat. Pero eso es más que un caballo, probablemente es mucho más que un toro. Y estamos hablando de animales fuertes. Y esta es la fuerza que Dios. Entonces hay algunos ejemplos que aparecen en la historia de Sansón. Y miren cómo la inteligencia artificial lo acomoda. Dice, destrozó a un león, eso lo dice la Biblia también. Sí. Destrozó a un león con las manos, es decir, las manos con sus propias manos, sin ninguna palanca, sin ninguna herramienta, sin ningún arma. Y probablemente un animal de más de 90 a 136 kilogramos. Estamos hablando no de libras, sino de kilogramos. Estamos hablando de un buen león. De un buen león. Y los leones son animales muy fuertes. Y también dice, mató a 1000 filisteos, a 1000 hombres de guerras con la quijada de un burro. Es decir, no fue con una espada, no fue con una lanza, no estaba armado. Sencillamente un hueso de la quijada de un burro. Lo agarró y si me hubieran dicho, no, mató a 10. Y dije, está fuerte. Mató a 100. ¡Wow! Uno se impresiona. Pero cuando te dicen, mató a 1000, él solo, con un hueso de la quijada de un burro. Y dije, bueno, Dios lo usó. Y no es lo único. Mira, dice, hay más. Dice, cargó las puertas de Gaza, las puertas de una ciudad. Y las estimaciones dicen que de 500 a 4000 kilogramos. Es decir, de al menos 1000 libras. El peso menor que podían haber tenido aquellas puertas era de 1000 libras. O hasta 4000 kilogramos. Y lo hizo sobre sus hombros durante kilómetros. Algunos sugieren incluso entre 48 a 64 kilómetros. Aunque la distancia es controversial. Es decir, vamos a decir que no fueron 48. 3 metros. Vamos a decir que se fue 1 kilómetro. O una milla. Una milla está larga. A veces uno agarra las habitas desde la tienda hasta el carro. Y ya uno viene ya medio temblando, ¿eh? Cuando nos toca comprar arroz, que nos toca cargar. Es del carrito al carro y uno está ahí pasando trabajo. Y estamos hablando ya de un peso ya de miles de libras o miles de kilogramos por millas. Aunque hubiesen sido 2 millas, esto es bastante. 10 millas, eso es muchísimo. Es imposible que un hombre en sus hombros cargue de manera, desde que empezó hasta que terminó sin parar, ese peso, tanta distancia. Pues imagínense ustedes, si fueron 20 millas, imposible. Pues ya si hubieran sido 30, todavía está por debajo de las estimaciones de cuánta fue la distancia de lo que él realmente la llevó en sus hombros. Estamos hablando de una fuerza estruendosa. Destruyó un templo, y esta fue la última historia de Salomón. Destruyó un templo de Filisteo al derrumbar sus pilares centrales, las columnas centrales que sostenían el techo. Dice que
mató al menos 3.000 personas, pero habría requerido mover enormes piedras estructurales mucho más allá de la capacidad humana. Entonces, esta iglesia, por ejemplo, el templo más grande, el espacio más grande que tenemos, es para unas 300 personas. Vamos a decir que caben 500. Multiplique eso por 6. Imagínense, así de grande tenía que ser el espacio para que cupieran 3.000 personas. Ahora, un edificio así, imagínense, para sostener un techo de un edificio tan grande, no pueden ser columnitas pequeñas, porque está hablando de las columnas centrales que sostenían el peso mayor de todo ese edificio. Eso estaba pesado. Tumbar eso requería fuerza. Completamente algo que excede, va mucho más allá de las capacidades humanas. Supón tú que Dios te dé esa fuerza, o supón tú que Dios te dé esa inteligencia, o ese nivel de sabiduría, o lo que sea. Eso tiene que ser algo milagroso. Bueno, eso Dios lo hizo en el pasado y puede repetirlo si es su propósito de que tú y yo tengamos el don de milagro para hacer cosas más allá de nuestra capacidad humana. Los dos últimos ejemplos, hablamos de Jesús, de lo que se leyó en la lectura bíblica. La primera manifestación de milagros de Jesús en Canaán fue a una boda. A mitad de la fiesta se acabó el vino. Eso hubiese sido un bochorno, una humillación para los padres de los novios que se casaban y para los que se iban a casar, los que se estaban casando en ese día. Se acabó la fiesta a las 8 de la noche porque ya se acabó el vino. Humillante. María le cae arriba a Jesús: mira que se acabó el vino, esta gente son mis amigos, que los quiero, que no sé qué. Allá va Jesús. Dice: llenen esas tinajas de qué? De agua. Uno puede llenarlas de agua. Lo mejor que yo puedo hacer con eso es un agua de azúcar. Le echo azúcar y ya, y se refresca. Pero eso no iba a resolver el problema. Sin embargo, Jesús le dice: llenen esas tinajas de agua. Y dice que luego, no sabemos cuánto tiempo demoró, pero fue durante ese mismo tiempo de la fiesta. Tiene que haber sido algo rápido. Me imagino que Jesús oró. Le dijo: Señor, glorifica tu nombre y convierte esta agua en vino. Y vino y le dijo: saquen y llévensela al que prueba, al probador, porque tenía que una persona, ¿cómo le llaman eso? El taster. Taster. Sí, en español, ¿cómo se le dice? Es como, sí, el probador, el catador. El catador. Bueno, se la llevaron y dijo: wow, pero mi hermano, realmente te la gastaste. Porque lo que hace la mayoría de la gente es que cuando ya la gente está medio borracha, entonces saca ya el vino más malo, lo dejan para el final, porque ya la gente ni sabe lo que está tomando. Ya están medio tumbados y ya cualquier cosa que se tomen, ya ni cuenta se dan. Y le dijo el catador a los novios y a sus padres, le dijo: miren, ustedes han hecho una cosa maravillosa, porque ustedes han dejado el mejor vino para el final. Es decir, no anduvieron escondiendo, no escatimaron. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús convirtió esa agua en vino, no hizo cualquier vino. Hizo el mejor vino que cualquier catador hubiese probado en su vida. Porque Dios hace las cosas con calidad. Y si Dios va a hacer un milagro, lo hace para que su nombre sea glorificado. ¡Aleluya! Y también Jesús con su discípulo Pedro caminaron sobre las aguas. Eso está allí en Mateo capítulo 14. Sería bueno que usted revisara todos estos textos bíblicos. Luego va al Facebook y vuelva a ver este video y revise esos textos bíblicos. Usted se va a asombrar aún de cuántas cosas que yo puedo no haber mencionado y que Dios le puede hablar de los milagros de Dios. Pues mire, Jesús caminando sobre las aguas. Eso es algo imposible. Jesús lo hizo porque cuando una persona tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, puede incluso romper las leyes naturales. Por el agua nadie puede caminar. Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y uno dice: no, fue Jesús. No. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú quieres caminar en las aguas? ¿Qué? Ven para acá. Y Pedro también caminó sobre las aguas.
Ya no es Jesús nada más. Pedro también vivió un milagro en su propia vida que le testificó que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios de milagros. Amén. Amén. Y que Él usa a las personas. Pero no solo es para romper las leyes, también nos encontramos multiplicando los recursos que Dios nos da. También otra de las historias en el Antiguo Testamento habla de Elías, ese mismo profeta. Dios lo manda a visitar una viuda que tenía un hijo, pero no tenía nada. La sequía había estado por un par de años sin llover, no había nada. Dice que solamente le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite. Dice la viuda que iba a hacer un pancito para ella y para su hijo, para que fuera su última comida y echarse a morir. Qué triste, qué desesperanza. Dios vio aquello y mandó a Elías para allá. Y dice la palabra de Dios, allí en Primera de Reyes, capítulo 17, que al final de la visita de Elías a esta mujer que lo atendió y fue muy hospitalaria con él, dice la palabra de Dios que Elías le dijo: no faltará aceite en tu vasija, ni harina. No te faltará ni la harina ni el aceite hasta que venga la lluvia nuevamente. No sabemos cuánto tiempo estuvo la lluvia sin llegar, estuvo sin llover, no sabemos cuánto tiempo. Pero la verdad es que esa vasija de aceite y esa cántara de harina, mientras esa señora estuvo sacando harina, nunca se gastó. Y usted sabe que usted tiene su potecito de café o su potecito de azúcar y usted tiene las cucharitas contadas, ¿verdad? Ahí llega el momento en que tiene que volver a echar porque se acaba. Dios lo multiplicó para darle testimonio a esa mujer a través de Elías, de que el Dios de Elías era real y que Dios le amaba y que le interesaba la vida de aquella mujer viuda que estaba en necesidad. Dios nos ama. Finalmente Jesús. Nos encontramos en Jesús viendo la necesidad de miles de personas con hambre, que estaban allí escuchándole y no se querían ir, pero que ya llevaban mucho tiempo sin comer. Y los discípulos querían que se fueran para que fueran a comer. Y Jesús les dice: no, denle ustedes de comer. Nosotros, si hasta nosotros tenemos hambre, ¿con qué le vamos a dar de comer a tanta gente? Y dice que aparecieron 5 panes, un par de pececitos. Con eso ni los discípulos podían comer. Pero Jesús agarró aquello poco, bendijo a Dios, le dio las gracias y les dijo a ellos: ahora vayan y repártanlo. Mientras aquellos discípulos estuvieron metiendo la mano, estuvieron sacando pedazos de pan, le dieron a todo el mundo. Los 2 pececitos aquellos los partieron y allá metían la mano y sacaban un pedazo de pescado y otro pedazo y otro pedazo y otro pedazo. Alimentaron al menos a 5,000 hombres, que lo más probable es que fueron también allí familiares de ellos, niños, mujeres que no estuvieron contados, pero probablemente fueron mucho más de 5,000 personas las que fueron alimentadas con 5 pancitos, con 2 pececitos. Dios multiplicó. Y eso es lo que hacemos cada vez que oramos por las ofrendas, ¿verdad? Cuando nosotros recogemos la ofrenda, siempre hay un conteo de lo que se recoge, siempre hay una contabilidad de todas esas cosas. Y Dios sigue proveyendo, Dios sigue sosteniendo la iglesia, Dios sigue bendiciendo tu vida, Dios sigue proveyendo para que aquí, aunque nuestras ofrendas muchas veces no son suficientes, no se apagan las luces. No se dejan de pagar los biles, no se dejan de atender las cosas que necesitan ser atendidas para que esta iglesia, para que este lugar continúe siendo un lugar de adoración. Y damos gracias al Señor. El otro día, una señora que ya murió hace más de un año, creo que se lo manifesté hace un tiempo, del dinero que ella había dejado que parte de ese dinero fuera utilizado también para ayudar con la iglesia. Y cada año, pues, la iglesia recibe una donación de los recursos de esa familia que contribuye con la iglesia. Si esta iglesia dependiera solamente de la gente que está viva y ofrenda,
ya se hubiera cerrado hace mucho tiempo. Pero Dios entendió que este lugar puede continuar siendo y necesita seguir estando abierto para que sea testimonio este mundo, para que sea testimonio este pueblo, de que Jesucristo es el Señor, de que Él es nuestra única esperanza y que para Él no hay nada imposible. Aleluya. Y damos gracias a Dios por eso, porque Él es fiel, que Él nos ama y para Él no hay nada imposible. Y Él quiere usarnos. Y Dios multiplica aún lo poco que tenemos y le damos gracias por cada una de sus bendiciones. Finalmente, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, nos toca a nosotros ver cuál es nuestro don. Nos toca a nosotros saber, bueno, cuál es mi parte, cuál es mi rol, qué es lo que el Espíritu Santo me ha dado, que quizás yo ni cuenta me he dado, qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida y que no le estoy prestando atención. ¿Qué puedo hacer? Porque el propósito de Dios con nosotros va más allá de nuestra salvación, porque quiere que nuestras vidas funcionen como instrumentos de salvación, canales de salvación para otras personas. ¿Qué podemos hacer? Número uno, busquemos de Dios. Miren, vamos a fortalecer nuestra comunicación con Dios, el conocimiento de Dios que necesitamos y también la adoración mediante de la oración, el estudio bíblico y la alabanza frecuente a Dios. Y vamos a pedirle a Dios también que nos revele, Señor, cuál es mi don y cómo lo puedo usar, cuándo lo debo usar. Vamos a tomar esto en serio y vamos a decirle, Señor, yo no quiero solamente ser de aquellos que se conforman con el mínimo, yo quiero ir al premium. Yo quiero ir más allá, yo quiero subir de nivel, yo quiero estar más cerca de ti, yo quiero que a través de mí tú manifiestes, Señor, tu poder y cosas sobrenaturales ocurran, Señor, en mi vida. Busquemos de Dios. Ahora, cuando buscamos de Dios, inevitablemente Dios nos va a hablar, Dios se va a revelar a nosotros, Dios nos va a mostrar su voluntad y probablemente también nos va a dar a entender cuál es nuestra visión, nuestro propósito, que nos va a tocar entonces confiar en que Dios sabe lo que hace. Y a medida que desarrollemos nuestra relación con Él, podremos también identificar cuál es su voluntad y su llamado a dar un paso de fe y a obedecerle, incluso cuando las cosas no tengan sentido. Mire, tirar una rama, tirar un pedazo de palo al suelo y tener la esperanza, la expectativa de que algo pase, no tiene ningún sentido. Va a permanecer el palo en el suelo, a menos que sea Dios quien quiera manifestar su poder en ese trozo de madera y hacer milagros a través de eso. Vamos a pedirle, Señor, yo quiero ser esa persona que tú quieras usar para darle a ver, a entender al mundo de que tú eres real y que para ti no hay nada imposible. Y finalmente tenemos que aprender a testificar de la obra de Dios en nosotros o a través de nosotros. Dar a conocer lo que Dios está haciendo en tu vida, a través de tu vida, para que aquellos otros conozcan del poder de Dios y se sientan también animados. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Así de sencillo. Tú y yo tenemos el llamado a buscar de Dios, a confiar en Dios y a testificar de la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde, Señor, ayúdanos para que pongamos nuestra confianza en ti y descansemos en ti. Sepamos, Señor, que si tú nos llamas, nos pides hacer algo, aunque no tenga sentido, Señor, va a tener sentido después que tú manifiestes tu poder. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a descansar en ti y a proclamar tus verdades, a proclamar, Señor, tus obras donde quiera que vayamos, para que nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros amigos, la gente a nuestro alrededor, nuestros vecinos, te conozcan y vean que no somos sencillamente creyentes de lo básico. Somos creyentes que no solamente creen, sino que también, Señor, somos usados de manera poderosa por ti para hacer incluso milagros. Que la gente tenga que entender que Dios ha intervenido.
paz en el nombre de Jesucristo. Amén.